hijos son los que se dan cuenta de la importancia de también acudir al psicólogo. Entonces yo creo que decidir ir al psicólogo es un acto de humildad, de poder reconocer justamente que yo no estoy pudiendo sola con todo lo que tengo que resolver. Entonces, por eso es que si yo me hago responsable de lo que yo hice y avanzo con respecto de mí misma, crezco. Entonces, en ese proceso de separación, que culmine o no en el divorcio, la pretensión del proceso psicoterapéutico sería que esta vivencia dolorosa te ayude a ser un mejor ser humano. No, pero le vas acompañando a que ella se dé cuenta de que en este deseo de destruir o de fastidiar a la expareja, pues está llevando entre las patas a sus hijos. Sí. ¿No? Aún y cuando los intereses de los adultos, papá, mamá, están en controversia, aquí lo que se protege es la integridad del menor. Pero yo sí creo que la prioridad, ¿no? Pues bueno, idealmente es que todos fueran a terapia, ¿no? Pero cuando esto económicamente o por diferentes razones no es posible, yo sí creo que es fundamental que los adultos que se encargan de cuidar a los chiquitos sean los que van a terapia. Porque además ellos van normando nuevos comportamientos. Ir a terapia tiene muchos propósitos altamente positivos. El primero es aliviar el sufrimiento. Si bien tal vez no lo voy a quitar, por lo menos sí ayudarle a esa persona a que disminuya. El segundo es encontrar nuevas alternativas, nuevas posibilidades para resolver eso que me llevó a terapia, ¿no? El tercero es afrontar los problemas de una forma distinta. Finalmente el cambio te genera un nuevo compromiso contigo mismo y con el otro. Continuando con estos segmentos informativos, a propósito del primer aniversario de Manos Lilas, hoy tengo el placer y la verdad me hace muy feliz que esté conmigo Adriana Scherer y pues bienvenida, Adri. Muchas gracias. Que ya te dije y lo reitero, lo rectifico, no estaría yo aquí si no te hubiera tenido en mi camino. Y eso me da mucha felicidad, pero sobre todo me dio estructura y justo es de lo que vamos a hablar. Bienvenida. Muchas gracias por la invitación. Y Mau acompañándome otra vez y gracias también por participar en este momento épico. Un gusto, momento épico, un gusto verlas a las dos. Sí. Igualmente. Hablábamos justamente de cómo es que llegamos a ti a propósito de nuestras amistades, de nuestros círculos cercanos de apoyo. De nuestra red de apoyo que tanto hemos platicado. Sí. Cuando, tú, Mau, lo recuerdas mejor que yo, te llamé o te escribí, te dije, ya no puedo más, necesito ayuda, ¿no? Muchas cosas yo creo que pasaban en ese momento en mi vida, en mi cabeza, y era yo un nudo completamente. Y de las aportaciones, Adri, que me has dado ha sido el superar estas culpas que de pronto yo quería estarlas viviendo, pero viviendo con un sufrimiento y viviendo hasta donde yo ya no pudiera más, y dije, párale, porque ahora, si ya lo hiciste de esta forma, ahora te tocará hacerlo de otra. ¿Cómo ves, mi Adri? Súper, muy agradecida por tus lindos comentarios. Yo creo que igual Maud seguramente tendrá comentarios así de acertados o aún mejores. Fíjate que en esta ocasión a mí me gustaría justamente hablar de la importancia, sí, de la salud mental, pero específicamente en un proceso que a mí me atañe, y esto es los procesos judiciales que seguimos las mujeres cuando tenemos una separación, o bien que esa separación sea la consecuencia de un divorcio. De primera mano,
pensamos que debemos buscar al abogado o a la abogada en cuanto antes, ¿no? Eso sería la primer cosa que nos pasa por la mente, porque nos van a quitar el carro, la casa, los hijos. O sea, la importancia que ponemos este listado que hacemos de prioridades nos empieza a carcomer el tiempo y la tranquilidad. Pero una cosa no sucede sin la otra. No puedes no tener una red de apoyo o una contención emocional que sea formal para poder llegar a los fines que se necesitan. Sí, o sea, lo más fácil es interponer una demanda de divorcio, por ejemplo. Lo más difícil es darle seguimiento a todo este proceso, porque no solo se habla de pagar un abogado, sino además sentirte capaz de irte a parar a un juzgado, a una audiencia en donde firmas un divorcio, firmas un convenio, haces acuerdos, respaldas a los hijos y mandas al ex, ¿no? ¿Cómo entonces, Adri, debemos catalogar o debemos priorizar la salud mental para tener esta fuerza que nos lleve a ese momento? Bueno, yo pensaría que la salud mental es prioritaria. ¿Por qué? Porque sin salud mental este proceso se va a ir atropellando, porque está lleno de muchos factores que inciden en la posibilidad de que esa mujer y esa familia, ¿no?, viva este proceso de separación o de divorcio con éxito, con esta sensación de logro, ¿no? Un divorcio o un proceso legal para llegar al divorcio siempre está lleno de estrés, de tensión, de angustia y todo permeado de sufrimiento. Y las personas, como bien dices tú, lo primero que piensan es: necesito un abogado que me ayude a resolver esto que necesito resolver, ya sea por iniciativa mía, por iniciativa de la pareja o por iniciativa de los dos, ¿no? Pero necesitamos resolver esto a través del apoyo, de la ayuda de un abogado, ¿no? Pero pocos son los que se dan cuenta de la importancia de también acudir al psicólogo. Porque en ese momento lo único que aparece por la cabeza es: yo tengo que resolver este problema. Y regularmente las mujeres tenemos como esta mentalidad, en un sentido importante, de yo puedo con todo, ¿no? Entonces yo puedo resolver esto, yo también puedo resolver esto, yo también puedo resolver esto, y no necesito que nadie me ayude a resolverlo, ¿no? Entonces yo creo que decidir ir al psicólogo es un acto de humildad, de poder reconocer justamente que yo no estoy pudiendo sola con todo lo que tengo que resolver, ¿no? Yo creo que en esa parte los hombres, a pesar de que les cuesta más trabajo el proceso terapéutico, generan como más humildad para reconocer que no están pudiendo solos. Los hombres regularmente recurren a los amigos. Es que me pasa esto, es que me pasa esto, es que no sé cómo hacerle, es que no sé cómo resolverlo. Y las mujeres regularmente recurrimos a la familia, ¿no? Es que me está pasando esto, me está pasando el otro. Pero hay momentos en los que sí se necesita un apoyo profesional que devenga de un crecimiento personal a partir del reconocimiento de lo que yo hice mal. Porque suele suceder que en los procesos de separación, de divorcio, ambos le echan la responsabilidad al otro. Es que por tu culpa, es que tú hiciste, es que tú tornaste, es que tú dijiste, es que tú no hiciste, ¿no? Y entonces el otro hace exactamente lo mismo, ¿no? Te la devuelvo. Es que tú hiciste, y es que tú no quisiste, y es que tú no pudiste, y es que, ¿no? Y entonces se justifican y mandan la responsabilidad al otro. Pero pocas veces yo me hago responsable de lo que yo hice, ¿no? Entonces, por eso es que si yo me hago responsable de lo que yo hice y avanzo con respecto de mí misma, crezco. Entonces, en ese proceso de separación,
que culmine o no en el divorcio, la pretensión del proceso psicoterapéutico sería que esta vivencia dolorosa te ayude a ser un mejor ser humano. ¿Siempre existirán elementos para que esa persona que se acerque a ti sea un mejor ser humano, o de plano te has encontrado con casos donde digas, ya no, mejor ya no quiero ser tu terapeuta, mejor vete a buscar otra opción porque ya no soy yo la opción viable para ti? Bueno, yo creo que un psicólogo que de verdad se apasione y se crea la profesión no puede pensar así. Okay. O sea, yo soy una persona que confía plenamente en el ser humano y en su capacidad para crecer y para avanzar, aún en medio de las peores circunstancias, que de verdad crea en sí mismo, ¿no? y se llene de fuerza para avanzar, ¿no? Pero hay personas que en realidad no quieren avanzar. Entonces, por mucho que uno esté tratando, pues la realidad es que por una cosa o por otra no quieren avanzar. Entonces, yo otra de las, por esta cuestión que decías del dinero, otra de las cuestiones que yo creo que se debería de sensibilizar es justamente a los abogados. Porque los clientes los tratan como psicólogos, como abogados, como que en esta persona yo tengo todo al mismo tiempo. Ay, pero con lo que cobran, Adri, bueno, es lo menos. Y entonces le están contando, le están llorando, y lo mismo pasa con los médicos. O sea, yo llego a que me trate del estómago, pero también le estoy contando que tengo problemas con mi marido y que tengo problemas con... Sí, lo emocional hijos. También cúramelo, ¿no? Exacto. Terapia integral. Ahora sí que un paquete completo, ¿no? Entonces, si nosotros lográramos sensibilizar a los abogados, a los médicos, de que pudieran escuchar, pero al mismo tiempo referir, ¿no? Yo creo que sería mucho más fácil que a las personas les cayera el 20 de que necesitan apoyo profesional. Pero este narcisismo de sentir yo lo puedo hacer todo, ¿no? Escucho a mis clientes y al mismo tiempo les resuelvo sus problemas legales y al mismo tiempo les hago todo, pareciera que incapacita o dificulta a los profesionales para reconocer que no pueden con todo. Yo te voltearía un poquito la tortilla, Adri. A ver. O sea, más bien cuando tú estás a lo mejor, alguien que ya llegó a terapia contigo y está en una situación ya de mucho desgaste, un matrimonio que ya está dando topes, que ya está en las últimas de la gasolina, ¿qué le dices a una mujer que está a lo mejor ya viviendo ciertos tipos de violencia ya muy marcada, muy evidente? O sea, no la puedes tú agarrar de la mano y decirle, vamos ahorita al Ministerio Público. O sí, a lo mejor me estoy equivocando, a lo mejor sucede, ¿no? ¿Cómo la alertas y le dices, estás en riesgo, estás viviendo algo que a lo mejor tú no has visto o que ya tienes muy normalizado? Y la opción ya no es solamente que sigas en terapia, sino que te divorcies. Tienes que separarte por tu bien, por tus hijos, por tu salud, por tu vida. Que eso en terapia nosotros no lo hacemos. ¿Por qué? Porque si tú le dices, tienes que separarte, y esa mujer te dice, bueno, pues me voy a separar, y las cosas no le salen, la culpable va a ser tú. Tú me dijiste, y mira por tu culpa, ahora en qué estoy metida yo, por hacerte caso. Entonces, estas direccionalidades en el terreno del consejo no son tan deseables que sucedan. Pero sí, en ese momento de crisis, de tanto sufrimiento, de estar tomando decisiones equivocadas una detrás de otra, ¿no? Lo primero que yo sugeriría es, primero, extenderle tu mano y decirle, no estás sola. O sea, en este proceso doloroso, tan terrible, que ya lleva tantos años, donde sientes que ya no puedes salir adelante, no estás sola. Y haber tomado la decisión de venir, pedir ayuda, hace, ¿no?, que podamos encontrar juntas nuevas posibilidades y nuevas soluciones, ¿no? Entonces, es irla ayudando a esa persona a darse cuenta solita a través del proceso, a llegar a sus propias conclusiones. Esa relación ya no le está aportando nada positivo para su vida, sino más bien la está destruyendo. Claro. ¿No? Y a la par que le está destruyendo a sí misma,
¿no? Está destruyendo a otras personas. En temas de violencia, donde hay niños, ahí sí. Ahí sí, o sea, es que los niños no pueden vivir esta situación de violencia porque los niños son responsabilidad del papá, pero ¿qué crees? También son responsabilidad tuya. Entonces, si tú no estás pudiendo por ti misma proteger a tus hijos, entonces tienes que recurrir a un externo que se llama ley para que te ayude a proteger a tus hijos. Ahí sí, porque los niños no tienen responsabilidad de las malas decisiones de sus padres. Claro. Y finalmente la violencia pues les va a terminar por afectar. Sí. Sí, pueden ser las víctimas primarias de eso. Totalmente. ¿Cuál es el acompañamiento de una persona que está separándose y que además de la casa, el carro, el estatus social incluso, pues hay un factor evidentemente sentimental? O sea, la persona a lo mejor con la que estuviste toda tu vida ya te defraudó, ya tuvo, te puso el cuerno, tuvo alguna cosa así. O sea, ¿cuál es el acompañamiento? No solo el legal, que eso lo haría alguien como Katia, sino hay un factor ahí humano muy claro y sentimental en una separación, además de todo el trauma de estar, como tú dices, yendo a juzgados, teniendo que estarte peleando por el perro, casi, ¿no? Pues yo creo que el acompañamiento idóneo es escuchar. Porque a veces pensamos que lo que para mí sería lo más importante, para la persona que tengo al lado no es lo más importante. O sea, por ejemplo, no todas las mamás que se separan, lo que más les importa son los hijos. A veces lo que más les importa es darle la torre al Señor. Sí, la venganza, y a veces, digamos. Tristemente utilizan a los hijos para darle en la torre al Señor. Entonces, a mis hijos no los vas a ver. ¿No? O recurren a instancias legales para lograr, ¿no?, desquitarse de todo lo que vivieron, ¿no?, o de lo que incluso están viviendo. Entonces, lo primero que hay que averiguar es cuál es el verdadero deseo de esa persona que va a pedir ayuda. Porque nosotros no vamos a tocar puertas. Oye, ¿no te interesaría tomar terapia? No, sí, como vendedores de... No, eso no hacemos nosotros. A nosotros la gente tiene que llegar. Porque a partir de que toca, ¿no?, y pide, a partir de ese momento ya inició una posibilidad diferente para que su vida pueda ser diferente, ¿no? Entonces, una vez que eso sucede, es averiguar, que nosotros lo llamamos el motivo de consulta, cuál es la verdadera razón por la que esa persona quiere tomar terapia. Y ahí en ese camino se respeta, ¿no? Pero le vas acompañando a que ella se dé cuenta de que en este deseo de destruir o de fastidiar a la expareja, pues está llevando entre las patas a sus hijos. Sí. ¿No? Entonces, bueno, pues tome conciencia y ayúdese, pero también ayude a personas que no se pueden en este momento de su vida defender solas. Sí, o sea, las niñas y niños resultan ser lo principal. Incluso, sí tengo que decirlo, de los asuntos que se atienden en un procedimiento judicial de guardacustodia, de pérdida de patria potestad, de alimentos, lo que hay que garantizar es el interés superior del menor. Así justamente, ¿no? Y esto lo hace la autoridad. Sin embargo, sí debemos acreditar con lo que se tiene de pruebas que el menor o la menor está segura y que aun y cuando los intereses de los adultos, papá, mamá, están en controversia, aquí lo que se protege es la integridad del menor. O sea, lo más, pues. Entonces, sí me parece que es importante. Se ha hablado mucho últimamente de violencia vicaria, que es justamente esta que se utiliza, o bueno, se ejerce utilizando a los menores para que la mamá tenga estos momentos estresantes, incluso se le violente a través de los hijos o se le vulnere en otras formas económicamente,
con con esta participación que tienen los niños, ¿no? Que como bien dice Adri, pues ellos no saben ni para dónde hacerse. Ellos sí son la responsabilidad de sus padres. Y es así, demandas del orden familiar son demandas, son instrumentos que se siguen, sí por las mamás o los papás en representación de sus hijos. Entonces también tenemos asuntos donde vienen los hijos ya siendo mayores de edad, ya un poco más conscientes de que el papá o la mamá no le haya dado manutención y ellos mismos quieren iniciar un procedimiento judicial, ¿no? Súper válido, súper consciente y la mejor decisión. ¿Cuál es el límite de edad para eso? Pues 45 años, 50 años, ¿se puede todavía pelear algo? Erróneamente se ha hablado de 24 o 25 años de edad. Sin embargo, si tú compruebas como hija o hijo que tienes una necesidad básica de ser, de tener recursos para terminar la especialidad, para terminar tu universidad, para terminar los estudios que a lo mejor pues tú los vas a terminar a los 27, a los 3, o sea, ya no hay un límite de edad en esto. Se habla meramente de la necesidad económica que exista. Entonces, siempre y cuando la necesidad económica sea real y se pueda comprobar, todas las personas mayores de edad podrían demandar una pensión alimenticia retroactiva y definitiva también en caso de que lo requieran, ¿no? Y por propia cuenta pueden demandar esta pensión. Entonces, no hay un límite, aunque ha habido esta como difusión de información inexacta acerca de las edades de las personas que lo solicitan. Entonces, sí me gusta saber acerca de cómo en este contexto de yo soy, tú eres, ya no nos queremos, ya nos despreciamos, ya, y como bien dices, hay mucho sufrimiento. ¿Cuál sería la medida de una madre o de un padre que estando en esta situación quiere priorizar también la salud mental de los hijos, ¿no? Porque por ahí se escucha, los hijos no deberían de ir a terapia, lo que deberían de ir a terapia son los papás. Todos. No, y es cierto, porque devienen eso, ¿no? Un fortalecimiento tal vez tardío de la salud mental. Es que yo ahí sí comparto con lo que dice Mau. Okay. Porque, a ver, los papás, las mamás, suelen decir primero mis hijos, ¿no? Con esta idea de amor, de llenarlos como de amor y de recursos para poder salir adelante, ¿no? Y por otro lado, siguiendo esta línea de es importante darle la prioridad legal a la integridad del niño, los papás suelen descuidarse a sí mismos. Sí. Pero yo suelo decirles, si usted que es el adulto no está bien, ¿cómo va a poder ayudar a sus hijos? Entonces no hay mucha posibilidad de que usted que vive con ellos estén esos niños bien si usted no está emocionalmente estable, libre de psicopatología y teniendo una vida de calidad. Vamos a imaginar una señora o un señor o ambos que son alcohólicos, ¿no? Que quieren que mandar a sus niños a terapia, ¿no? O sea, para que en el consultorio les digamos que eso que hacen sus papás pues no está correcto, pero finalmente sus papás lo van a seguir haciendo. Entonces, si yo no ataco esa parte del problema, pues hay una altísima probabilidad que esos niños vayan creciendo y vayan aprendiendo y decidiendo cosas que no van bien para ellos. Te voy a mandar al terapeuta para que te ayude a que no te moleste lo que yo hago. Y aparte algo que hacemos mucho, ¿no? Es que, y también lo decía Mau, es que normalizamos comportamientos.
Ajá, entonces papá y mamá o mamá que se alcoholiza o que es violenta, los niños van creciendo pensando que eso es lo normal, que eso es lo que es, porque además no tienen punto de comparación, ¿no? Entonces van creciendo pensando que así es, ¿no? Y de pronto es como ni siquiera hay alguien que les pueda decir, eso que hace mamá, eso que hace papá, no es normal. Eso no es... Sí, no es saludable, no es saludable, no aporta, no ayuda, ¿no? Entonces, por lo menos que en algún momento de la vida escucharan, eso no. Eso no está correcto. No está correcto que papá te pegue, no está correcto que mamá te pegue, ¿no? Pero yo sí creo que la prioridad, ¿no? Pues, bueno, idealmente es que todos fueran a terapia. Pero cuando esto económicamente o por diferentes razones no es posible, yo sí creo que es fundamental que los adultos que se encargan de cuidar a los chiquitos sean los que van a terapia. Porque además ellos van normando nuevos comportamientos, ¿no? Y ya que yo me siento más estable, más tranquila, pues a lo mejor entonces puedo atender a mis hijos. Porque también a veces los psicólogos tenemos como mucho esta práctica de todos necesitan terapia. O sea, los niños porque viven las consecuencias de las malas decisiones de los padres, pero a veces en la realidad pues no pueden ir todos. Sí. ¿No? Entonces, bueno, hay que priorizar. Yo sí creo que es más importante que el que se encarga de cuidar a los niños sea el que reciba apoyo profesional. Y en esta, vamos a suponer que que lo ideal sería esto, ¿no? Todos acudan a terapia. La indicación sería entonces que fuera el mismo o la misma terapeuta o que cada quien fuera con el suyo, ¿no? Así que tenemos 7 terapeutas juntos, o sea, conviene esa terapia familiar que vimos alguna vez en Los Simpson, ¿existe? Que lo sentaban todo. Sí. Idealmente sería como toda la familia está presentando comportamientos, ¿no? Un funcionamiento que no está ayudando a crecer y a sentirse bien, entonces inicialmente sería mandarlos a terapia familiar, donde todos estuvieran involucrados y ya el terapeuta familiar fuera determinando, a ver señora, usted particularmente, porque la psicopatología tiene niveles, ¿no? Y hay momentos en que no hay psicopatología, pero sí hay conflictos internos muy fuertes. Entonces, o a veces el que está teniendo el sufrimiento más intenso puede ser un niño. Entonces, ya una vez valorando, haciendo un diagnóstico familiar, ya se pueden ir tomando decisiones. O incluso justamente en la dinámica escolar, por ejemplo, un niño o una niña que empieza a manifestar conductas problemáticas, puede ser el foco de que en casa la cosa no va bien. O sea, es ahora sí que el eslabón más pequeñito está señalando el eslabón más grande. No puede. Y bien así, no puede, claro. Sí, exacto. Ajá, cuando un niño empieza a manifestar comportamientos disruptivos, comportamientos que los maestros dicen, caray, esto como que no está bien, es que en casa están sucediendo cosas. Y entonces también los maestros pueden ser grandes canalizadores, ¿no? Para hablar con los papás, sensibilizarlos y que los papás pidan ayuda. Y en cuestión de terapia a los niños, ¿hay una recomendación de edad? Es como los cursos de que a partir de los 3, de los 4, ¿hay un momento ideal para que niñas y niños acudan a terapia? Yo soy de la idea de trabajar muchísimo la prevención. Trabajar muchísimo en la prevención. Entonces, en el momento en que sucede un problema en el que yo siento que ya no estoy pudiendo o pienso que ya no estoy pudiendo manejarlo solo, en ese momento es el momento idóneo para acudir a terapia. Y si los niños tienen 2, 3, 4 años, perfecto. O sea, podemos perfectamente determinar, a ver, los niños todavía no están influenciados o no están viviendo esta situación tan terrible, los podemos rescatar y podemos hacer un buen trabajo preventivo. En casos, por ejemplo, donde
el poder económico, digamos, lo tiene el padre. Hay una separación, entonces la mamá no tiene recursos propios y se están teniendo que encargar de su propio proceso para poder volver a reingresar o entrar de cero a una vida laboral y poder tener recursos propios. Tal vez lo último que se piensa es, me va a alcanzar para la terapia. Primero es, quiero darle de comer al niño. ¿El sistema de salud en el país tiene acceso para, digamos, la gente que no tiene esos recursos? Sí tiene, pero no funciona del todo bien. Uh-huh. Es como ahorita los hospitales, ¿no? Sí hay donde puedas acudir cuando tu hijo está enfermo, pero no hay medicamentos, uh-huh, pero no hay insumos, ¿no? Sí, sí. Pero pues las instalaciones están cada vez peor, uh-huh, pero sí hay, ¿no? Ahí está la Universidad Nacional Autónoma de México, está el IFAC, que es el, uh-huh, Instituto de la Familia, que ayuda muchísimo a las personas con costos mucho más económicos, uh-huh, ¿no? Porque también el tema del dinero es un tema complicado, uh-huh, uh-huh, ¿no? Porque cuando a la gente se le regala, se le da gratuito el servicio, uh-huh, luego no se valora. Uh-huh. Es triste, pero luego no se valora. Uh-huh. Entonces, aunque sea que haya una aportación mínima, uh-huh, ¿no? Uh-huh, pero que le represente un esfuerzo, un compromiso, digamos. Un compromiso, ir a terapia, porque luego cuando es gratuito no se valora. Uh-huh, uh-huh, ¿no? Pero uh-huh, sí hay varias. Tiene un efecto incluso psicológico. Incluso en el DIF también, uh-huh, hay pero el problema es, por ejemplo, lo que sucede ahorita en los institutos nacionales de salud, como en el Instituto Nacional de Psiquiatría. Tú vas a pedir ayuda, te reciben, ¿no? Y te dicen, bueno, cita dentro de 4 meses. Sí, claro. Y dices, sí. ¿cómo? Sí, o sea, sí te estoy dando el servicio gratuito, sí, pero vienes, uh-huh, dentro de 4 meses. Entonces, pues el servicio así, la verdad es que no funciona. Sí, sí, o sea, sí, la terapia sí tiene que ser un proceso continuo para que realmente se pueda ver el cambio. Entonces, sí hay instancias para apoyar a la gente, pero no están funcionando, uh-huh, como deberían de funcionar por la cantidad de demanda que hay. No porque los profesionales no quieran hacer bien su trabajo, uh-huh, sino por la cantidad de demanda y el poco personal y el poco recurso económico que hay. Eso a nivel gobierno, pero por ejemplo las empresas, si hay un entorno de estrés, de ansiedad que es frecuente en los sistemas corporativos, de acoso sexual, que hay muchos casos contra las mujeres, de acoso laboral, que también es frecuente, ¿tienen capacitación? ¿Tienen acceso a profesionales de la salud mental que den capacitación, charlas, que den O sea, sí, la mayoría de las empresas sí tienen cursos de capacitación. Uh-huh. Ajá. Pero si hay acoso, si hay alguna situación X, uh-huh, tú lo tienes que ver por tu cuenta. Claro. O sea, tú tienes que generar tu demanda y tú, uh-huh, resolver tus temas personales. Cursos de capacitación sí, hay muchas empresas, uh-huh, que los tienen, uh-huh, como para hacer mejor la chamba y como para detectar acoso y este tipo de situaciones, uh-huh, que se presentan. Pero yo no conozco, debe de haber, pero yo no conozco ninguna empresa que les ofrezca servicios de psicoterapia a sus empleados. Uh-huh. Sí, en México es muy difícil ver esa prestación, esa contribución. Uh-huh. Me quiero regresar a algo importante, Mau. Hablábamos acerca de cuando hay una separación en el núcleo familiar, bien papá, mamá, ya están los divorciantes, pues les decimos en el proceso justo de divorcio. Hay algo importantísimo que muchas personas ignoran. El mismo nivel de vida de antes del divorcio que llevaba la familia en general, uh-huh, tiene que conservarse después del divorcio. Es decir, no es de que, híjole, muchas mujeres lo hacemos. Ya me voy a divorciar, mi familia me dijo que haga la mejor estrategia posible para ver cómo me voy saliendo de esta casa. Ya el niño no va a ir a karate, la niña no va a ir a ballet, las vacaciones que eran frecuentes de ir a Cancún ya no. O sea, tu abogado debe de decirte, ¿sabes qué? Eso que hacen los niños es por un desarrollo integral.
vamos a conservarlos aun y cuando ustedes ya no estén juntos. A eso se refiere la garantía del interés superior del niño. No porque ya no seamos un matrimonio y estemos viviendo en el mismo lugar, quiere decir que la mujer se queda en desventaja y el hombre, que regularmente ese es el escenario que se va, ya va a ser todo gris y todo en contra de la familia que se queda. No, para nada. Hay que exigir ante el juzgado, buscar que ese mismo modo de vida sí se dé posterior a este procedimiento judicial. Incluso cuando se hace la preparación de un convenio en donde los divorciantes van a asegurar el desarrollo y el bienestar de sus hijos, hay que prever que aquellos conceptos de los que no se hablaban, se hablen a partir de que se tiene que convenir a favor del interés superior del menor. Por ejemplo, ya tienen sus visas, ya tienen sus pasaportes, ya tienen seguro de gastos médicos mayores. Si no estaba contemplado con antelación o esto no era recurrente en la familia, habrá que rescatar ese tema, esos conceptos y valorarlos para que se integren en el convenio propuesta que hace el abogado. Entonces, sí hay que tener mucho cuidado en que no solamente sea una defensoría para ya quedar divorciados, ¿no? No. Vamos a asegurar que las niñas, niños y adolescentes puedan tener bienestar en todos sentidos posterior a que ya no estamos juntos. Eso es algo que me parece que debemos mencionar. Pero bueno, a mí me gustaría, Adri, sí recalcar la importancia de asistir a una terapia. ¿Qué le ofrece la terapia además de respirar, además de aprender a ver con una perspectiva de aprendizaje a la mujer, el hombre que asiste, cuando todo se vuelve oscuro? Y no solamente porque ya no tengamos ni dinero, ni recursos, ni el tiempo, ni otras cosas. O sea, ¿qué pasa después de que voy a terapia? ¿Para qué sirve ir a terapia? Bueno, pues yo creo que ir a terapia tiene muchos propósitos altamente positivos. El primero es aliviar el sufrimiento. Si bien tal vez no lo voy a quitar, por lo menos sí ayudarle a esa persona a que disminuya. El segundo es encontrar nuevas alternativas, nuevas posibilidades para resolver eso que me llevó a terapia, ¿no? El tercero es afrontar los problemas de una forma distinta, porque es muy común que la gente que va a terapia, no quiero ser irrespetuosa, pero sí gráfica. Okay. Es como si trajera un bozal, ¿no? O que solamente pudiera mirar hacia el frente y que no tiene la capacidad para mirar que tal vez del lado o del otro lado puede encontrar alternativas que ni siquiera ha visto. Y funcionan cuando llegan a terapia haciendo más de lo mismo y más de lo mismo y más de lo mismo y más de lo mismo, ¿no? Entonces la alternativa sería más de lo mismo ya no funciona. Tienes que hacer cosas diferentes para que sucedan cosas diferentes. Cambiar sus esquemas, digamos. Y como a la gente le tiene tanto miedo al cambio, a veces prefiere seguir haciendo más de lo mismo con tal de no enfrentar el cambio, porque finalmente el cambio te genera un nuevo compromiso contigo mismo y con el otro, ¿no? Entonces yo estoy convencida, ¿no? Y no es anuncio. ¿O sí? Está bien. Todas las personas en este mundo, aunque sea una vez en su vida, deberían de acudir a un proceso psicoterapéutico. Y no tengo las estadísticas porque nunca he leído que alguien se tome pues la molestia de hacerlas. Pero yo no creo que por lo menos en México más del 20% de los habitantes hayan ido una sola vez a un proceso psicoterapéutico o hayan tomado alguna vez en su vida terapia. No, más bien es como que
o les da miedo, o justifican que no tengo dinero, o cualquier razón es buena para justificar, por esto no voy a terapia. Que entra un poco un problema de acceso a la salud en general, que sí la hay en el país, y también una cuestión de, pues sí, de miedo. O sea, ir a ver al médico, se llame como se llame, no nos encanta, ¿no? Nos da miedito. Sí, pero el psicólogo tiene como, aparte un estigma. de otra cosa, tiene mucho estigma. Yo no voy a ir al loquero, ¿no? O yo no voy a hablar con un extraño de mis problemas, uh-huh. ¿no? Entonces como que da más miedo que el mismo médico, ¿no? Pero bueno, en eso estamos también trabajando, ¿no? Y profesionales como los abogados, uh-huh. como los médicos que tienen acceso a las personas que llegan con algún sufrimiento X, podrían ser grandes acompañantes, grandes uh-huh. herramientas para que la gente se diera cuenta de que en ese momento de su vida no está pudiendo solo. Otra cosa que interviene muchísimo en el día a día, en la, pues sí, en tomar esto como si fuera una cátedra, vas en el metro, en el pecero, en todos lados, viendo contenido de psicólogos a través de sus redes sociales. O sea, ahora creo que la gente ha tomado como una posibilidad de escuchar a gente a través de sus plataformas, ¿no? Sea la red social que sea. Y hay una sensibilización, ¿no? Como el tema de salud mental. Sí hay una apertura mayor que no ha habido. Sí, claro. Yo no la veo. Porque el acceso es gratuito ver TikToks. No. Lo que pasa es que, para empezar, la personalización sí, claro, o sea, hablar de Mao no es hablar igual de Katia. O sea, las condiciones van a ser distintas. Claro. Entonces, claro que sí se necesita. Tú ve a terapia, yo voy a terapia. Entonces, lo que hay en redes sociales, aunque puede darte un panorama genérico de cómo atender una situación complicada o difícil, uh-huh. no estás atendiendo tu situación, tu condición. Estás atendiendo en general un panorama que te está poniéndote de ejemplo un profesional. Y si es que son profesionales. Exacto. Porque hay muchas personas que hacen contenido en materia de contención psicológica y emocional que no tienen la formación de psicólogos. Uh-huh. Entonces, pues ahí es como, no voy a terapia, pero ya me chuté a fulanito. Sí, crecimiento personal disfrazado de ciencia, ¿no? Sí, 24/7. Pero ¿no? Yo ahí diría, depende, ¿no? Okay. O sea, hay espacios de gente que dices, la escuchas y dices, pero por Dios, ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás diciendo? Uh-huh. Pero, por ejemplo, hay muchos en las redes sociales, aparecen, por ejemplo, datos que debes de observar o de escuchar para saber que hay un riesgo importante de que un niño esté siendo abusado sexualmente. Ok, sí. Y entonces te ponen una lista de comportamientos que tú debes de observar como para decir, aquí hay algo que no está funcionando bien y no normalizarlo. Sí, tienen un valor informativo, no darle una, por ejemplo, hay mamás que dicen, ¿y desde cuándo su niño se estaba haciendo pipí en la cama? Pues ya tiene como 3 semanas, doctora. ¿Y por qué no atendió? Ay, doctora, porque estaba tomando demasiados líquidos. Entonces yo pensé que se estaba haciendo pipí, ¿no? Uh-huh. Porque estaba tomando demasiada agua en la noche. A ver, pero ese niño ya tiene 9 años, ya se hubiera podido levantar en la noche a la taza y hacer pipí, sí. ¿no? Entonces muchas veces son cosas que en las que no piensan, que no se les ocurren, que las justifican con determinadas cosas, uh-huh. ¿no? Y entonces no acuden al especialista para que el especialista pueda diagnosticar qué está pasando. Entonces, hay plataformas que son maravillosamente buenas. Okay. A mí estas plataformas que van encaminadas como al club de los optimistas, ¿no? Y la vida es bella y todo mundo hay que disfrutarla y levántate con una sonrisa todos los días porque la vida es hermosa, no me gusta, ¿no? Pero esta conciencia de que hay cosas que si tú observas, si tú ves, acude a un especialista para que te ayude, como se ha hecho con la diabetes, con el cáncer y con un montón de enfermedades físicas, me parecen importantísimas. Sí creo que se le está haciendo más difusión
pero sí creo muy, muy profesional, pero también creo que hay espacios que no ayudan en lo más mínimo. Y también creo que hay personas que no tienen la formación de psicólogos ni de psicoterapeutas y que ponen su consultorio porque estudiaron 6 meses o 1 año de desarrollo humano, ¿no? Y no hay legislación. En la India. El médico. O sea, el médico no puede ejercer si no tiene cédula. El abogado tampoco puede ejercer si no tiene cédula. Sí, ¿cuántos retiros no hay? Millonarios y de no una lanal y ¿no? y nos vamos aquí y va a haber meditación y va a haber. Es que es cierto. Hay un montón. Y no hay una cédula, no hay una. Nada. Sí, no pero un sustento ni científico ni profesional que avale. Y lo que es triste es que, por ejemplo, yo en 35 años que tengo de ejercer la carrera, cuento con los dedos de una mano las personas que me han dicho, ¿y su título? Nadie. Y yo no lo cuelgo en mi consultorio porque me parece exceso de vanidad. Sí. No, pero nadie te pregunta, oiga, ¿y si usted es psicóloga? Sí, ¿cuáles son sus credenciales? ¿Cuáles son sus credenciales para poder estar ejerciendo? Nadie te pregunta. Cosa que sí le preguntarías a un abogado, por ejemplo. No, y de hecho, para aceptar el cargo de abogado, de asesora jurídica o bien de representante jurídica y demás, tienes que presentar por lo menos una impresión de tu cédula. O sea, sí hay un cotejo del documento original versus la copia que obra en el expediente. O sea, sí o sí, a nosotros sí es así, Lick, pásale, pero ¿dónde está tu cédula? Sí, aunque hay mucho chanchullo de, pues no les puedo decir colegas porque no son expertos en llevarte o hacer un tratamiento de un juicio. Expertos en chanchullos. Expertos en chanchullos llevan hasta donde pueden el juicio, y ya cuando hay que hacer presentación en diligencias o en audiencias de el cliente y demás, llega alguien extra que les está prestando la cédula profesional. Eso se da mucho en la abogacía, muchísimo. Entonces, pues, sí, de pronto también, así como se debe de involucrar un paciente de un psicólogo o psicóloga y preguntar acerca de las credenciales, también es importante saber que tu abogado no esté utilizando las credenciales de otra persona, ¿no? Porque suele darse este préstamo de documentos, ¿no? Pero sí es algo que es a lo que se recurre de pronto por personas que no tienen la formación total al 100%, que se quedaron como pasantes o que están en proceso de titulación, ¿no? Exacto. Y que siendo psicólogos no están capacitados para ser psicoterapeutas. O sea, una vez que tú terminas la carrera de psicólogo, tienes que estudiar la especialidad o la maestría en psicoterapia. Y no es lo mismo darle psicoterapia a un adulto que darle psicoterapia a un niño o a un adolescente. Entonces, si tú quieres especializarte en niños y en adolescentes, pues tendrías que estudiar tu maestría o tu especialidad en niños y adolescentes. Y si quieres en adultos, entonces lo tendrías que hacer con adultos. Pero no porque ya estudiaste la maestría en adultos, ya puedes ver niños y adolescentes. Entonces, mucha gente piensa, como ya es psicólogo, ya puede dar terapia, y no es así. Y sobre todo si a tu amigo no ¿me puedes escuchar una hora? Sí, pasa, ¿no? De que te enteras que alguien... Pues ese amigo te tendría que referir a una profesional. Sí, exacto. Así como yo tengo una abogada buenísima, déjame o sea, es referir lo que decía en el inicio Adrián. Así debería funcionar con un profesional. Así ha sido, el caso en particular así ha sido, ¿no? Alguien nos refirió y llegamos a... O sea, en el celular hay que traer el número de un abogado, de un doctor y de un psicólogo. Eso es eso. Bueno, Adri, muchas gracias. No, al contrario, gracias a ustedes. A ti. Y pues nada, ya terminamos